Hola, soy el abogado Carlos Monroy. Me da un gusto poder estar con cada uno de ustedes a través de canal YouTube. Abogado Carlos Monroy. Así es como usted me puede localizar. Usted entra a YouTube y pone en el buscador, una vez que entra, abogado Carlos Monroy. Apriete el botón de Enter y le desplegará la playlist en la cual están todos los estudios bíblicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder estar viendo cada uno de estos estudios. Yo le invito para que antes de iniciar el estudio usted pueda suscribirse si no lo ha hecho. El suscribirse no implica que usted tenga que pagar algo o que tenga que hacer algo más, que simplemente apretar el botón de suscripción y que le permitirá a usted recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que subo semana con semana para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios. También quiero invitarle para que si usted gusta el video o los estudios pueda presionar el botón de like para que de esta manera también usted pueda manifestar que le ha agradado el estudio. Es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante y poder llevar el mensaje a todos aquellos que necesiten el mensaje de Jesús, Jesucristo, el Salvador del mundo. Le agradecemos su apoyo, por lo tanto, ahora vamos al estudio. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy y es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder desarrollar el estudio que tenemos el día de hoy. Gracias a Dios por cada uno de los que semana con semana están viendo los videos que estoy subiendo para su edificación espiritual. Antes que iniciemos el estudio, me gustaría que pudiésemos orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias porque tu Espíritu Santo nos permite poder tener ese discernimiento de tu palabra. Y eso es gracias a que tú puedes ministrarnos a través de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito al canal Abogado Carlos Monroy, que es como usted me puede localizar. Gracias por aquellos que se han suscrito y aquellos que se van a suscribir. Yo quiero decirles que estoy agradecido con cada uno de ustedes. Cada vez que usted se suscribe, cada vez que usted ve un video, cada vez que usted le da manita arriba o le da like, está fomentando que el video se reproduzca muchas más veces de lo normal, porque el algoritmo de la plataforma permite que así sea cada vez que usted hace alguna de las cosas que he comentado. Gracias a Dios, porque de esta manera también usted está compartiendo las nuevas de salvación, las nuevas de gozo que vienen de lo alto de parte de Dios. Y eso solamente lo único que me queda es agradecer. Y de la mejor manera que puedo hacerlo es agradeciéndoles, pidiendo a Dios por ustedes que los bendiga. Que los bendiga en su trabajo, que los bendiga en sus negocios, que los bendiga en su familia, que los bendiga en su vida en lo personal, que bendiga todo aquello en donde ustedes necesiten o quieran ser bendecidos de parte de Dios. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy. La obra del Espíritu Santo, esta es la parte 1, viene en 2 videos. Esta clase y el siguiente video traerá la segunda parte. Para dar inicio al estudio de hoy, he de decir que el encabezado o título del presente estudio denominado La obra del Espíritu Santo es un enunciado que a todas luces será difícil reducirlo a una sola lección, toda vez que la obra del Espíritu Santo es tan extensa, tan vasta, que sería ilógico querer desarrollarla en un solo capítulo. Aún el día de hoy el Espíritu Santo sigue generando acciones que hablan de su obra
presente, por lo que solo mencionaré algunas de ellas, extraídas de las Sagradas Escrituras. En cuanto a las funciones desarrolladas por el Espíritu Santo, ha llevado a cabo actividades desde tiempos eternos, pero para nosotros los seres humanos tenemos registros a partir de las Escrituras como la fuente primaria idónea. Por otro lado, ya hemos dicho que hay tres personas en una sola deidad, que es Dios, creador de todas las cosas. El presente estudio refiere a la persona del Espíritu Santo, por lo que el recorrido del estudio y aprendizaje consta de tres etapas didácticas. La primera, las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La segunda, su obra en tiempos de Jesucristo, obviamente en el Nuevo Testamento. Y por último, la tercera etapa consta de su obra desde el nacimiento de la Iglesia hasta nuestros tiempos, por lo que empecemos. Dios en la persona del Espíritu Santo participando de la creación. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando se habla en el Antiguo Testamento, una de las expresiones que se ocupan para identificar al Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Santo Espíritu, etc. La omnipotencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, al participar en la creación del mundo, es una muestra indudable, como lo describen las Escrituras bíblicas, de su revelación participativa. Por lo que la expresión de uno de los nombres de Dios referente a todo esto que estoy mencionando es Elohim, poder o facultad, que es igual a omnipotencia. El primer nombre bajo el cual Dios se reveló a la humanidad fue el de Elohim, que significa facultad o poder, lo que se traduce en que Dios es el origen y poseedor de todas las cosas variantes, existentes y hechas con poder. El nombre de Elohim es una expresión plural, haciendo referencia a la plenitud de los poderes divinos de Dios. Cuando se menciona el nombre de Dios, Elohim, así como la palabra Ruah, misma que significa viento o espíritu, da como resultado el concepto Espíritu de Dios. Job hace una combinación, uniendo el nombre del Espíritu de Dios y el soplo o aliento del Omnipotente, dando como resultado, por un lado, la obra del Espíritu como creador, y por otro lado, la fuente de vida humana. Así se expresa en el libro de Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el mover del Espíritu Santo la transformó en una tierra llena de armonía y belleza. Y esto puede usted confirmarlo en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, en el primer párrafo. Dice, su espíritu adornó los cielos. Y el salmista nos lo reafirma en el Salmos 33, versos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 7. Él juntó como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Versículo 8. Tema al Señor toda la tierra. Tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero aún más, el salmista reconfirma la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo como creador. Lo podemos encontrar en Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados,
y renuevas la faz de la tierra. Este versículo nos dice una verdad reveladora cuando expresa, y renuevas la faz de la tierra. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Estamos de acuerdo todos. Pero ¿acaso usted se ha preguntado el por qué la tierra estaba desordenada y vacía, como lo dice Génesis 1:2? ¿Sería contradictorio el desorden en un Dios de orden? ¿No lo cree que es ilógico? Muy pronto daré un estudio respecto a este punto. Continuando con el presente tema, pasemos al siguiente punto. Ya vimos a la obra del Espíritu Santo como creador. Ahora veamos la obra del Espíritu Santo como sustentador y continuador en el Antiguo Testamento. Quiero mostrarle cómo Dios, en la persona del Espíritu Santo, no solo estuvo como creador, sino además como un continuador sustentando las cosas hasta nuestros tiempos. Le pregunto a usted que me está siguiendo a través del presente estudio. Desde la creación, ¿cuándo se acabaron los océanos? ¿Cuándo se extinguieron las estrellas? ¿Cuándo dejó de brillar el sol? ¿Cuándo dejó de haber vegetación? ¿Cuándo dejó de existir la luna? ¿Cuándo dejó de haber peces en el mar? El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 89 al 91. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Existe una frase muy común entre la gente que dice así: la cosa no es llegar, sino mantenerse. La persona del Espíritu Santo no solo fue creativo, sino sustentador de todas las cosas hasta nuestros días. De todo aquello que fue creado, también lo ha sustentado. Su omnipresencia es eterna y sustentadora. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17? O la carta a los Colosenses, para ser más exacto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el Salmo 104, versículo 24 al 28, cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, versículo 26. Allí andan las naves, allí esté Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Versículo 28. Primer párrafo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. La pregunta sería, ¿qué pasaría si Dios dejara de sustentar todo lo creado? Incluso a nosotros los seres humanos, que dejara Dios de sustentarnos. La respuesta nos las da Él mismo. En el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 28, en el último párrafo: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Lo voy a repetir. Salmo 104, 28. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Volver al polvo significa el fin de todas las cosas creadas. Solo una vez, Dios estuvo a punto de terminar con todo, y concretamente con el ser humano, pero solo quedaron con vida Noé y su familia.
Si decimos que Él es sustentador, luego entonces Dios no puede romper sus promesas y sus pactos que hace con el ser humano. Después de la maldad de la humanidad, en la que Dios mandó un diluvio, después de que el diluvio pasó, Dios hizo un pacto unilateral con todo ser viviente. Óigame bien, un pacto unilateral. O sea, Dios, sin considerar estar de acuerdo la voluntad del hombre, Dios de su propia acción pactó. Génesis 9, capítulo 9, versículo 9 al 14. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron de la arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco sobre las nubes. Ese pacto, curiosamente, no fue solamente para el pueblo de Dios, sino para toda la humanidad. Es lo que llamamos el arco iris. Debería ser una prueba para todo ser humano de la existencia de Dios. Aquellos que tienen cierto grado parcial o absoluto de incredulidad y que manifiestan que lo que no se ve no existe, y que piden a los creyentes una muestra de la veracidad de la existencia de un Dios. El arco iris es una prueba irrefutable de su existencia. Pero como dice el clásico, ahí sí guardan silencio como momias. En el libro de Isaías encontramos una palabra significativa referente al Espíritu de Dios. Es una palabra profética que habla de la venida del Mesías. Claramente hace dos expresiones de una importancia enorme al pueblo de Israel. En una de ellas de la venida del próximo Mesías, y la otra de quién reposaría en la vida del Mesías para todos los efectos del futuro ministerio. Así en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. En el versículo 2 es la primera parte nada más, el primer párrafo. Saldrá una vara del trono de Isaí, y su vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2, primer párrafo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Sobre qué y qué reposará en el Mesías? El Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo reposando en la vida del Mesías. Notemos cómo Dios en el Antiguo Testamento manifiesta su obra de revelación de acontecimientos futuros, dando testimonio del Espíritu Santo y la participación activa, enviando a Jesús, en el cual claramente reposará el Espíritu de Dios. Me gustaría que escuchemos también el segundo párrafo del versículo 2, que revela para qué le servirá al Mesías tener reposando al Espíritu Santo. Esto será para tener, leamos ahora, o vayamos a Isaías, déjeme decírselo, Isaías capítulo 11, versículo 2, segundo párrafo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Eso es para lo que el Espíritu Santo estará en la vida de Jesús. Versículo 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
por lo que oigan sus oídos. Este pasaje, además de mencionar claramente la persona del Espíritu Santo como un ser real, alude a su vez en cuanto a la obra para la cual estará preparado junto al Salvador en una obra conjunta. Vayamos al punto número 3, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ante la rebelión de Israel. El pueblo de Israel tenía una tendencia a idolatrar imágenes y adorarlas, lo que hacía que Dios constantemente tuviera que corregirles su conducta. Pero quiero mostrarles cómo Dios en la persona del Espíritu Santo expresa, no como el Padre, no como el Hijo, sino concretamente como el Espíritu Santo, su enojo contra Israel en una de tantas ocasiones en que cayeron en rebeldía. Esto debemos tomarlo como parte de la obra de corrección que desarrolla el Espíritu Santo entre los israelitas. Así lo dice Isaías capítulo 63, versículo 10. Fíjese cómo menciona al Espíritu Santo, no menciona al Padre, no menciona al Hijo, menciona al Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Fue tanto el enojo del Espíritu Santo que literalmente se ganó el pueblo de Israel ser enemigo del Espíritu de Dios, por lo que hubo una pelea contra ellos. Es claro que el pueblo de Israel entendió su conducta incorrecta contra el Espíritu de Dios, pidiendo tener de ellos misericordia. Hago hincapié que la misma Escritura es quien hace referencia, no a Dios, sino concretamente al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo. Uno mismo son. Ahora, en este mismo pasaje bíblico, el amor de la deidad se manifiesta haciendo un recuento mediante recuerdos de cómo el pueblo de Israel había sido bendecido por el Espíritu de Dios y reafirmó esta expresión del Espíritu de Dios, no porque quiera acomodarla en lo que respecta a mí este pasaje, sino porque con precisión así textual, literalmente lo dice la Biblia. Oigamos, Isaías capítulo 63, versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Qué es lo que hizo Dios? Que a través de la persona del Espíritu Santo fueran acompañados en su travesía durante el camino a la tierra de Canaán. La mención de quién estaba en medio del pueblo para todos los efectos del recorrido al cruzar el mar dividido era el Espíritu Santo. Si quiere, puedo aún ser más concreto para que note cómo se desarrolló la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en medio del pueblo de Israel. El libro de Isaías capítulo 63 versículo 14. El Espíritu de Dios los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. He querido tomar estos pasajes bíblicos como una muestra de la participación de la obra en la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como usted puede notar, he referido ejemplos claros donde se expresa el Espíritu de Dios, que es igual a la expresión Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Con esto, quiero resaltar que el Espíritu Santo tiene la misma potestad, la misma autoridad, la misma sabiduría, todo, absolutamente todo, que el Padre y que el Hijo. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo uno son. Por eso, cualquiera que ellos mencionara la Biblia, la palabra de Dios, que participó, es para hacer énfasis quién era el sujeto activo en ese momento de la vivencia que estuviera viviendo, ya sea el pueblo de Israel o ya sea cualquier otra nación, en donde en medio de todos ellos estaba el Espíritu Santo. Démosle la importancia al Espíritu Santo que a veces le damos al Padre, le damos al Hijo, y a veces tenemos como una parte un tanto olvidada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día tiene una participación tan importante dentro de la iglesia que ya lo hablaré en el capítulo correspondiente. Pero esta actividad no es nueva. Se desarrollaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desde la antigüedad. Con esto doy por terminado el presente estudio. Continuamos. Bendiciones a todos, familia de Dios. Les habló el abogado Carlos Monroy.